Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de Levítico. Hoy hablaremos sobre Levítico 2 y continuaremos con Levítico 3, que creo que es un pasaje de gran bendición para nosotros como cristianos porque vamos amalgamando lo que Cristo hizo, sobre todo en la última semana de su vida, en la pasión, la muerte y la resurrección finalmente, pero vamos a analizar hoy un pasaje importante para nosotros como cristianos, que es la Cena del Señor con Levítico 3. Pero para llegar a eso, tenemos que recordar en Levítico 2 algunos puntos clave todavía. Quisiera ya pasar a Levítico 3, pero justamente se trata en este canal de que analicemos cada pasaje de la Biblia de acuerdo al contexto en Cristo y pues que tengamos bendición a través de eso para adorarle como Él nos ha mandado. Así que antes de pasar a Levítico 3, en Levítico 2 recordamos que veíamos la ofrenda del cereal, que es el trabajo con nuestras manos, que representa el trabajo de Cristo perfecto en su vida, de obediencia desde el nacimiento virginal hasta la muerte, la obediencia que tuvo de la ley del Padre, y que Él también siendo Dios, se entregó y como dice Filipenses, no importándole su condición, Él vino de forma humilde para morir por nosotros. Continuando en el pasaje hacia el versículo número 4 en Levítico 2, vemos que la escritura nos dice, si aporta ofrenda vegetal de lo cocido en horno, será de flor de harina, en panes sin levadura amasados con aceite o galletas sin levadura untadas con aceite. Si tu presente es una ofrenda de sartén, será de flor de harina amasada con aceite sin levadura. La partirás en pedazos y derramarás sobre ella aceite. Es un sacrificio para Jehová. Si tu presente es una ofrenda vegetal hecha en cazuela, la flor de harina será elaborada con aceite, y llevarás a Jehová la ofrenda vegetal que hayas preparado de esas cosas, y se la presentarás al sacerdote para que la aproxime al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción como memorial, y la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo de olor que apacigua a Jehová. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos, es cosa santísima de los sacrificios ígneos a Jehová. Así que si nosotros leemos esto, vemos la misma fórmula que en los primeros versículos que analizábamos antes, en la cual se nos decía que tomarán un puñado de la flor, le verterán el aceite, y que al dejarlo consumir iba a ser un sacrificio ígneo a la usanza del holocausto en Levítico 1, que es decir, también generaría un aroma agradable al quemarse al Señor. Pero Dios nos da opciones nuevamente, porque en Levítico 1 vimos que Dios daba opciones de sacrificio de animal dependiendo del costo, de lo cual nosotros podíamos adquirir. Y en Levítico 2 también nos da opciones el Señor, porque Él es misericordioso e infinito en gracia. Así que el Señor estaba diciendo, ven a darme tu sacrificio, acércate a mí y te doy varias opciones para que lo hagas. No hay excusa para no hacerlo. Recordemos pasajes como Romanos 2. No hay excusa para nosotros por haber pecado contra el Señor. Todos éramos culpables. El Señor es tan bueno que Él nos da opciones para acercarnos a Él. Y ahora nos ha dado a Cristo, que es la opción perfecta porque nosotros no nos íbamos a acercar por nosotros mismos y Cristo nos acercó al Padre. Si nosotros entendemos más en este contexto de versículos, vemos algunas otras cosas con mayor detalle de Cristo en cuanto a su cuerpo entregado por nosotros para el perdón de los pecados. En el versículo 4 vemos, si aporta ofrenda vegetal de lo cocido en horno, será de flor de harina. Aquí estamos hablando de una opción específica, de algo que es cocido en horno. Así que subrayándolo para tenerlo en contexto, vemos que algo sea cocido en horno, será de flor de harina. Es decir, ya sea cocido en horno o no, tiene que ser del producto más premium de la flor de harina. Es de lo mejor hecho con las manos. Esta miná, como recordábamos, es una ofrenda hecha de la perfección y de la preservación de lo más meticuloso que se podía hacer con la harina. Entonces, más allá de la forma de preparación, al igual que con el holocausto, más allá del animal que se ofreciera, era hacerlo en el mismo procedimiento que Dios decía para las variantes, lo que Dios tomaba como grato, es decir, la obediencia. Por eso es que cuando ustedes analicen pasajes que digan que a Dios no le importaba tanto el sacrificio, sino la obediencia, Dios no lo está diciendo de forma abstracta, sino que lo está diciendo de forma literal. Es decir, dentro del sacrificio no era tanto el medio externo, sino la obediencia por pasos, por amor al Señor, lo que implicaba que adoráramos al Señor.
Pero como humanos siempre nos tendemos a ir a lo externo y a los resultados en vez de a cada parte del proceso. Por eso tenemos muchos dichos como el fin justifica los medios, pero para con Dios el fin no justifica los medios. Los medios eran la obediencia por amor y el fin era el sacrificio. Pero nosotros siempre lo vemos al revés, por eso no podemos entender que, por ejemplo, primero Dios nos salva por la gracia y nos regenera y después nosotros hacemos obras en obediencia por amor, que es la santificación de nosotros como cristianos para la gloria de Dios mismo, sino que tendemos a verlo al revés. Primero nosotros hacemos con las manos y ya obtendríamos por mérito la salvación, pero eso es una herejía, eso no existe. No hay tal cosa como la salvación ni la santificación por méritos, sino que solo somos salvos y también santificados por la gracia de Dios, pero para hacer buenas obras en amor para el Señor. Somos ofrendadores que damos sacrificios vivos con nuestra propia vida de obediencia en amor para cada cosa y mandato del Señor que nos enseña desde Génesis hasta Revelación. En la base espiritual, entendemos, ¿no? Sin ser legalistas. Así que esto nos enseña que nuevamente cambia el medio externo, ya no estamos hablando de animales en Levítico 2, sino de cereal, algo que se ofrece de la flor de harina con las manos. Nos recuerda un poco al sacrificio de Caín, pero en este caso es con la obediencia que a Caín le faltó para hacer el sacrificio y también en su vida, por lo como nos lo plasma las Escrituras. Continuamos y dice la misma fórmula: flor de harina, en panes sin levadura, importante, sin levadura. Aquí se nos explica un poco más que el pan tenía que ser justo, sin levadura, sin lo que nos es más apetecible para nosotros, que es el pecado. La levadura representa el pecado. Así que era el pan de lo mejor de nuestro trabajo, como aroma grato al Señor, pero sin levadura, sin mezclarnos con el pecado, es lo que dice el Nuevo Testamento, sin que nosotros nos estemos mezclando con situaciones pecaminosas, ya no volteando atrás a Sodoma, ya no siendo el viejo hombre, sino el nuevo hombre en Cristo, para que nosotros le demos obras de obediencia al Señor por amor, ya salvados por la gracia, sin que estén mezcladas con el pecado. A veces sí pecamos, corremos a Dios y le pedimos perdón, pero ya no queremos pecar, es lo que nos distingue de nosotros mismos antes de haber sido nacidos de nuevo por Dios en Trinidad. Entonces, tiene que ser sin levadura, amasados con aceite, con el Espíritu Santo, que es el aceite, o galletas sin levadura untadas con aceite. Así que panes sin levadura o galletas, pero sin levadura, con aceite. Traducción: la ofrenda vegetal de lo cocido en horno será de lo mejor del trabajo de tus manos, con pan o galletas sin pecado, amasados con el Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, es decir, guiados por la palabra de Dios en Espíritu Santo para darle buenas obras al Señor, que sería lo cocido en horno o la flor de harina ya terminada como sacrificio a Jehová. Sin embargo, todos nos preguntamos y todos sabemos como cristianos que por más que nosotros trabajemos con las manos la obediencia en el Señor, nunca llegaremos a darle un aroma grato a Jehová. Por lo tanto, ¿a quién nos vincula este pasaje? Pues a Cristo. Él es el único que pudo llevar a cabo nuevamente este sacrificio, así como Levítico 1, de forma perfecta para la gloria del Padre. Nosotros no. Ninguno de nosotros podría cumplir con Levítico 2 en el sentido de darle realmente a Dios algo sin levadura, amasado con el aceite, para que sea un aroma grato al Señor. Pero Jesús sí lo hizo. Cuando Él entrega su cuerpo y Él nos ofrece su cuerpo en la cena, tenemos que saber que ese cuerpo no es una fórmula mágica que algo se le está ocurriendo a Jesús en la cena. Él está pensando en, por ejemplo, Levítico 1, pues es su propia palabra. Y cuando nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento tenemos que decir: ah, Jesús está hablando de Levítico 2, cuerpo y sangre. Levítico 2 y Levítico 1, ofrenda cereal y ofrenda de holocausto. Y entonces entender qué quiere decir la cena del Señor. Quiere decir que Jesús está ofreciendo su cuerpo, así como aquí flor de harina, lo más perfecto del fruto de la flor de harina, lo más perfecto de la harina, el cuerpo de Cristo, que es la perfección, entregado sin pecado, amasado con el Espíritu Santo, como cosa santísima y sacrificio digno a Jehová, más su sangre, que es el holocausto en Levítico 1,
que es un animal sin defecto. Claro, Jesús no es un animal, Jesús es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Jesús es Dios y hombre entregado, dando su sangre por nosotros para acercarnos de nuevo al Señor. Levítico 1 y Levítico 2, que se juntan, y ya veremos en Levítico 3 cómo el Señor entonces nos acerca a sí mismo y nos da la paz del Señor. Y tenemos la cena del Señor. No es un memorial que Jesús haya puesto como nuevo en el Evangelio, sino que es Jesús mismo usando su propia escritura para actualizarla, como entendemos que es el Nuevo Testamento, y darnos un nuevo, mejor Levítico 1 y Levítico 2, porque no es a través de animales, sino a través de su mismo cuerpo y sangre que Él se está entregando por el perdón de nuestros pecados. Si nosotros no leemos Levítico, perdemos todo el trasfondo de lo que hizo Cristo. Es como si alguien nos diera un regalo que llevara junto consigo una carta del por qué nos los está regalando, y que nosotros tiráramos la carta cuando nos llega el regalo y solo abrimos la caja y sacamos el regalo, pero no vemos por qué me lo regaló, con qué intención y qué uso le debería de dar, sino que solo queremos el regalo, solo queremos la salvación, pero no leemos la carta, que es la palabra de Dios. Y eso es un grave error, porque como cristianos estamos llamados a adorar a Cristo como Él nos enseña a adorarlo. Y la base para entender esto es libros como Levítico, todas las escrituras. Sin embargo, también entendemos que hoy no podríamos llamarnos a hacer estos sacrificios en lo externo, porque estaríamos pisando la cruz de Cristo. Eso es lo que nos enseña Pablo en las Escrituras, en Nuevo Testamento, en sus cartas. No es que desechemos la ley de Dios, sino todo lo contrario, tenemos que obedecerla por amor en el Señor, conforme el Espíritu nos enseña, en la base del Espíritu, en cada mandamiento. Pero ya no vamos a hacer muchos de esos mandamientos de forma externa, ritualística, tal cual va al pie de la letra en lo externo, porque sería pisar la cruz de Cristo. Si yo comprara literalmente un cordero o un carnero, y también comprara mi flor de harina, y fuera a Jerusalén, y existiera todavía el templo con el arca, y los ofreciera, como dice la ley, en las situaciones en las que debía ofrecerlos, estaría pisando la cruz de Cristo. Así que este tipo de pasajes nos enseñan la base espiritual de ciertos mandamientos que a nosotros nos recuerdan no contaminarnos con el pecado, darle lo mejor de nuestras vidas al Señor, no lo que nos sobra de nuestro tiempo, estar guiándonos por el Espíritu Santo y las Escrituras para que el Señor nos tome como sacrificio grato nuestra vida diaria, pero siempre sobre la base de Cristo, nada más. Ahora, hay mandamientos que sí podemos hacer más cercano al pie de la letra, pero siempre sobre la base espiritual, como los famosamente conocidos 10 mandamientos morales de Dios. Pero recuerden lo que decíamos en videos pasados. ¿Quién define qué es moral, qué es civil y qué es ceremonial dentro de la ley? Nosotros. Nosotros hicimos esa división. Calvino la hizo y está bien para estudiar. Pero ¿quién define que no matar es moral y que los mandatos de purificación después de una contaminación, por ejemplo, de la piel es civil o ceremonial? ¿Quién lo definió? La ley no lo dice como tal. La ley no dice estos mandamientos son civiles y estos son morales. La ley finalmente en Deuteronomio termina diciendo, cumple todos estos mandamientos y habrá bendición. Rómpelos y habrá maldición. Y los mandamientos, ordenanzas y estatutos que Dios dice es todos los mandamientos de Dios, no solo los que nosotros tomamos como decálogo. Así que el decálogo sí forma parte del pacto que se hizo en el primer Pentecostés, es cierto, pero Dios después tuvo a bien escribirnos más mandamientos para enseñarnos más en su revelación especial de su justicia. Parece justo de nosotros para con Dios borrar casi todo lo que Él nos dio escrito para que vivamos nuestras vidas como se nos da la gana, solo porque no queremos obedecer a Dios. De ninguna manera, diría Pablo, ¿no? Así que entendamos bien esto. No se trata de volver a hacer externamente estos mandamientos, pero sí de analizar todos los mandamientos y todos los versículos que nos ha enseñado Dios en sus escrituras para adorarlo como Él nos enseña. Y todos, vaya, que tienen cierto grado de mandato moral, espiritual, aunque los clasifiquemos como ceremoniales o civiles. Por ejemplo, aquí alguien podría desechar Levítico 2 por decir, Dios ya lo cumplió.
Y sí, Cristo ya lo cumplió. Pero ¿qué nos enseña además Cristo? En su propia ley. Si aportas ofrenda vegetal de lo cocido en horno, será de flor de harina. Traducción: denle lo mejor de sus tiempos y de sus vidas al Señor diario. No le den lo que le sobra de tiempo de sus días de 24 horas al Señor. Denle lo mejor de sus días. Planifiquen sus días para orar, para leer las Escrituras, para meditar en el Señor de día y de noche. Esa es la flor de harina. Denle obediencia por amor, porque Él nos salvó solo por gracia, pero denle obediencia de todo su corazón. Intenten amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. No solo por quedar bien en lo externo, o porque los están viendo, o por sentirse moralmente superiores. Háganlo como flor de harina, como lo mejor para el Señor. Panes sin levadura, no se contaminen con pecado, no tonteen con pecado en sus vidas. Busquen al Señor para que los saque de la tentación, amasados con aceite. Oren al Espíritu. El Espíritu es nuestro Dios también. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu vive en nosotros y nos ha hecho parte del templo que es Cristo. Así que es una relación real la que vivimos con el Espíritu Santo. Oramos al Espíritu, hablamos con el Espíritu. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos disciplina, Él nos enseña sus propias escrituras. Él escribió sus propias escrituras inspirando a profetas, apóstoles, reyes, patriarcas. Entonces, amasados con aceite es que si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces dejamos que el Espíritu nos guíe para con las Escrituras adorar al Señor y obedecerlo. ¿No nos enseñó acaso este versículo algo para obedecer al Señor en espíritu? Sí lo hizo. Piensen que todas sus vidas, algunos probablemente, así como yo pasé esa etapa, desechamos este tipo de versículos y capítulos por creer que ya estaban cumplidos en Dios, lo cual sí es cierto, sí están cumplidos en Cristo, pero por creer que nosotros ya no teníamos nada que ver con la ley de Dios, y todo lo contrario, la misma ley que nos mataba, porque nosotros pecábamos contra la ley de Dios, ahora se ha vuelto nuestro principal tutor para amar al Señor como Él nos enseña, y no de forma legalista, porque analicen lo que estamos platicando y nada suena legalista. No les estoy diciendo que les sugiero que hagan los mismos sacrificios externos, al contrario, les estoy diciendo que eso sería pisar la cruz de Cristo, pero sí que intenten obedecer al Señor en lo espiritual de cada mandamiento. Así que eso es un objetivo que tenemos que tener siempre como cristianos. Continuemos, dice las Escrituras en el versículo 5: si tu presente es una ofrenda de sartén, será de flor de harina amasada con aceite. Aquí cambiamos, si se dan cuenta, aquí ya no habla de lo cocido en horno, sino ofrenda de sartén. Entonces podía cambiar la preparación, pero el procedimiento por pasos y los estatutos que va guiando Dios para hacer el sacrificio son los mismos. Vean, ofrenda de sartén o cocido en horno también iba a ser de flor de harina amasada con aceite, sin levadura, y se iba a partir en pedazos. Aquí nos da nuevamente el detalle que nos daba en los primeros versículos del capítulo: se partirá en pedazos y derramarás sobre ella aceite. Aquí cambia un poco la forma en la que se maneja la flor de harina, porque en lugar de ser cocida por horno es al sartén. Entonces, en este caso sí se puede partir y derramar sobre ella el aceite, pero el aceite sigue derramándose, es decir, sigue habiendo Espíritu Santo en la ofrenda, sigue habiendo flor de harina de lo mejor, del fruto de la harina, y aquí, al partirlo, nos recuerda claro al cuerpo de Cristo, que fue partido. Entonces, estamos hablando de la cruz de Cristo y también del sacrificio desde la pasión. Aquí dice: es un sacrificio para Jehová. Si tu presente, en el versículo 7, es una ofrenda vegetal hecha en cazuela, tercera opción, vean, tercera opción, vamos a ponerlo ahora con otra flechita y grande para que se distinga. Tercera opción, en cazuela, la flor de harina será elaborada con aceite, es decir, mismo proceso. Y llevarás a Jehová la ofrenda vegetal que hayas preparado de esas cosas, y se la presentarás al sacerdote para que la aproxime al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción como memorial. Aquí el sacerdote tomaba una porción como memorial. La cena es un memorial, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí. Es que es tan claro. Ustedes tienen que leer sus escrituras con el Espíritu, prométanlo. Háganlo con el Señor, prométanselo al Señor, no a mí ni a ustedes mismos. Prométanselo al Señor que Él
nos da las fuerzas y la fe para hacerlo como fruto del Espíritu. Él mismo nos da el querer y el hacer. Bueno, pues háganlo. Dios dice que la cena es en memoria de Él, ¿verdad? Y hasta hay canciones que se hacen de la memoria de Él, de gente que no sabe nada de lo que está hablando de Dios, pero hablan de la memoria de Cristo y no entienden que Cristo murió de una forma horrible en la cruz, desnudo, humillado por nosotros mismos, porque nosotros éramos los enemigos posicionales de Dios. ¿Y cómo lo podemos entender? Levítico 2 nos está enseñando que el cuerpo de Cristo fue partido y que esta ofrenda, al entregársela al sacerdote para que se la diera a Dios, se tomaba de ella una porción como memorial. ¿Ustedes creen que la gloria de la cruz se nos comparte a nosotros? Sí, pero solo es compartida. Es una parte que se comparte a nosotros como la salvación de Cristo, la santificación a través del Espíritu para la gloria del Padre y que el Señor nos aproxima a Él. Pero solo es una parte somos una roquita dentro del templo de Cristo, que Él es la piedra angular. Y en esta analogía, de acuerdo a Zacarías 4, la piedra angular es la piedra de hasta arriba, es la cereza del pastel. Recuerden, no es la piedra de abajo, que en otros textos sí es así. Pero en Zacarías, de acuerdo a esa analogía de cómo lo dicen los apóstoles, la piedra angular es la piedra que va hasta arriba, con la que se culminó la reconstrucción del templo de Zorobabel, la piedra angular con la que decimos, wow, ya terminó todo el trabajo. Cristo es el 100% del trabajo, es el inicio y el fin, el alfa y la omega. La piedra angular es el omega. Entonces, si vamos con eso, la gloria es para Cristo. Nosotros somos piedritas chiquitas que Dios ha unido para sí, pero toda la gloria es para Cristo. La honra es para el Señor. El nombre que es exaltado es el de Cristo, no el de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, esclavos de Cristo, pero adoptados gracias a Cristo. Así que Dios sí nos comparte parte de su gloria porque nos ha adoptado, nos salva, nos cuida, nos protege en providencia, pero no es que la gloria sea para nosotros, toda la gloria es para el Señor. Así que la porción memorial que tomaba el sacerdote de la ofrenda implica que Jesús mismo es el sacerdote que se está ofreciendo, pero él mismo es el medio que está siendo ofrecido. Eso ya lo decíamos en Levítico 1. Él es tanto el sacrificio como el ofrendador y el sacerdote que está ofreciendo. Y también es Dios, pero se lo está ofreciendo al Padre. Pero finalmente Él es todo. Aquí también Él es todo. Él es la flor de harina que sin levadura, sin pecado, jamás pecó, con el Espíritu en Él, se entrega para aroma grato al Señor. Y como sacerdote, sumo sacerdote él mismo, toma de la ofrenda la porción como memorial. Para él es toda la gloria. Así que entender la Santa Cena como memorial para el Señor significa que cuando recordamos a Cristo no solo es cerrar los ojitos y decir, wow, recuerdo a Cristo, porque ninguno de nosotros vivió en ese entonces. Si ustedes lo piensan así, memorial de qué están haciendo si lo hacen emocionalmente, si ni siquiera vivieron en esa época, ni yo. Nadie de nosotros tiene 2000 años. Cerrar los ojitos y decir emocionalmente, recuerdo a Cristo, ¿de qué lo recuerdas? Si no viviste en ese entonces, no tendría sentido. Pero, si entendemos Levítico 2, el sentido real de un memorial de Cristo tiene muchísimo más sentido, honra y amor al Señor que solo cerrar los ojitos y pensar que me transporto al año 2000. ¿Por qué? El sacerdote tomó como ofrenda la porción como memorial de su propio sacrificio, entregando su cuerpo quebrado o quebrantado en la cruz. Y esa porción como memorial es la gloria que le pertenece a Cristo, todo honor y toda gloria. Así que Él hace el Levítico 2, Él es el aroma grato al Padre y toma para sí, y el Padre se le entrega toda la gloria y honra con un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando nosotros entendemos que es memorial la cena del Señor, no es tanto en el sentido emocional, sino que es en el sentido de recordar Levítico 2 y pensar, ¿es memorial o memoria para Cristo? Porque justo Él es como si tomara parte de lo que hizo en la cruz y esto le recordara que Él es victorioso, que Él resucitó, nos recordara que Él va a volver, no porque nosotros hayamos estado ahí en cuerpo exactamente, sino porque espiritualmente somos parte del cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo nos une y la memoria que nosotros damos de Cristo es que toda gloria es a Él porque Él dio su cuerpo, que se partió como el Levítico 2, y Él recibió toda la gloria y honra. Así que tomará de la ofrenda la porción como memorial, nos recuerda
que Cristo se da a sí mismo la memoria, es decir, el Señor suele decir en las Escrituras que Él es grande. Cuando pasó Génesis y Él creó, el Señor dice que la creación le pareció buena o perfecta y que Dios mismo se alaba a sí mismo y Él tiene todo el derecho de alabarse, pues es Dios. Bueno, Jesús se da a sí mismo memoria, en otras palabras, y el Padre se lo da y el Espíritu se lo da porque Él murió en la cruz y resucitó. Así que la cena como memorial es, cuando pienso que es memoria de Dios, es Levítico 2. ¿Memoria de qué? De que Él fue partido, de que Él se entregó sin pecado y de que en el Espíritu Él murió y resucitó para hacernos morir y resucitar conjuntamente con Él. Es memoria de que Él le dio un nuevo significado a Levítico 2 para aplicarlo sobre sí mismo y le costó su vida y que su cuerpo fuera quebrantado por nosotros los pecadores. Así que recuérdenlo, ya no hagan la cena vacía en sus congregaciones, háganla con el sentido de Levítico 1 al 3, por ejemplo, e inclusive el 4 y el 5, recordando que Jesús no tuvo pecado, que Jesús es la flor de harina, que Jesús, ungido con el Espíritu Santo, claro, como trabajo trinitario, murió quebrantado en la cruz para el perdón de nuestros pecados y ascendió como aroma grato. Esa es la memoria, recordar que Cristo es Levítico 2, Levítico 1 y Levítico 3, pero mejor, porque Él es el Señor. Continuamos, dice, y la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo de olor que apacigua a Jehová. Supongo que se han preguntado por qué Jesús dijo consumado, y se habla mucho de esto en los sermones de Semana Santa, o si ustedes meditan en Cristo, siguiendo las festividades, no de forma legalista, sino para aprender más de Cristo conforme transcurre el año, se habrán preguntado por qué dice consumado. Y muchos de los sermones lo dicen solo como consumado es finalizado, terminado. Ahí Cristo cumplió la cereza del pastel, la piedra angular, si lo quieren asociar así. Y es cierto, ahí terminó Cristo el trabajo y se cumplió finalmente por completo la victoria en la resurrección y a forma global con la iglesia para la salvación se culminará con la segunda venida de Cristo. Pero no solo dice consumado porque se le haya ocurrido también a Jesús esa palabra para dárnosla a nosotros como un nuevo lenguaje del Nuevo Testamento. Está vinculándose a un sacrificio de Antiguo Testamento. En Levítico 1 se consumía el animal ofrecido como aroma ígneo para el Señor. En Levítico 2 se consumía la flor de harina como sacrificio ígneo de olor que apacigua a Jehová. Y en Levítico 3 veremos en la ofrenda de paz que igual. Así que consumarse por parte de Cristo en la cruz no solo es una analogía de decir consumado igual a terminado, es que Jesús nos está diciendo consumado. ¿Qué me recuerda Levítico 1? Cuando quemaba un sacrificio de holocausto. Levítico 2, cuando quemaba un sacrificio cereal. Levítico 3, cuando se quemaba sobre la base del holocausto un sacrificio de paz. También Levítico 4 y Levítico 5 para purificación de pecados. En las demás ocasiones en el resto del año. Así que, ¿qué me está recordando? Cristo está diciendo que al final justo de la cruz, justo antes de morir, se está terminando de ofrecer al Padre, siendo un aroma grato, que ascendió al Padre para hacer todo lo que Levítico dice. Holocausto para acercarnos al Padre, cereal para también ser un aroma grato al Señor, que ahí entenderíamos en parte justificación, vindicación, propiciación, ofrenda de paz, que es para darnos la paz del Señor, ya lo veremos, que sería el inicio del renacimiento o regeneración, santificación, cuando nos bautiza con el Espíritu y empezamos, después de nacer de nuevo en Cristo, gracias al Espíritu, la carrera de la santificación progresiva, la posicional ya está, y seremos glorificados por el Señor al tener un cuerpo glorificado, resucitados con Cristo por completo, ya no solo espiritualmente, el último día de la creación cuando Él resucite todos los cuerpos para vivir con Él por la eternidad en la nueva tierra. Así que entendemos que consumado no es una palabra al azar. Consumado es una palabra que nos recuerda que Jesús se entregó como un aroma grato al Señor, así como estos sacrificios ígneos de Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, el de la expiación, que
También engloba por qué Jesús murió a las 3 de la tarde, por qué él murió fuera en el Gólgota, pero adentro, justo a esa hora estaban sacrificando otro cordero, pero dentro de la ciudad, y él como chivo expiatorio estaba muriendo fuera de la ciudad a la misma hora, sí, como sacrificio de la expiación, pero no es el único sacrificio que Jesús cumplió ese día. Es un grave error pensar que Jesús cumplió un solo sacrificio ese día, pensando en el de la expiación, o decir: "Jesús cumplió todos los sacrificios". ¿Cuáles? ¿Y cómo? ¿Y cómo te llevan a adorar al Señor? Ese es el cristiano maduro. Salir de la leche espiritual es: ya sé que Jesús cumplió todos los sacrificios. Sí, ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Qué me enseñan de Cristo? ¿Cómo me enseñan a adorar más al Señor? ¿Y qué me enseñan para obedecerlo con la base del Espíritu? Eso es alimento sólido del cristiano. Ustedes háganlo en sus casas, porque es una gran bendición adorar al Señor cada vez con mayor ahínco de parte del Espíritu. Así que eso es lo que está haciendo Cristo. Consumado no es una palabra al azar. Nos recuerda todos los sacrificios ígneos que está cumpliendo en Levítico. Continuemos. Versículo 10. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos. El Señor es tan bueno que lo que restaba de la ofrenda se la daba a los sacerdotes. En este caso, se lo daba a los sacerdotes y veremos que también ya la comparte con el ofrendador una parte. En el holocausto nada iba compartido para el sacerdote ni para el ofrendador, todo era para el Señor. Porque ¿cómo podíamos esperar que Dios nos diera algo de sí si nosotros estábamos en total rebelión contra el Señor? Seríamos hipócritas, seríamos, pues, convenencieros, porque querríamos solo la salvación del Señor siguiendo pecando contra Él, y eso es intolerable. El Señor es justo. Así que holocausto, recordando Levítico 1, nos dice que para aproximarnos al Señor, para empezar por algo de la relación rota que teníamos con Él, Cristo nos acerca al Padre a través de su sangre y nos permite tener una relación con Él acercados al trono de toda la gracia del Señor, pero nosotros no obtenemos nada de la gloria del holocausto, sino que todo le pertenece a Cristo, porque nosotros estábamos muertos en pecado, no podíamos ni queríamos acercarnos al Señor. Si somos cristianos y meditamos esto, solo gracias a Cristo, ya que Él nos ha dado el Espíritu, pero no por nuestros méritos jamás. Entonces, holocausto nos recuerda que toda la honra es para el Señor y que la salvación está basada en los méritos de Cristo únicamente, pero que para nosotros es solo gracias a la gracia de Cristo y del Padre y del Espíritu. Cuando vemos Levítico 2, ahí el Señor le comparte parte de la ofrenda a Aarón y a sus hijos, que en cierta parte estamos representados nosotros ahí porque somos real sacerdocio de Cristo, que es nuestro nuevo sumo sacerdote renovado, entendiendo pasajes como Apocalipsis 4, Primera de Pedro, Primera de Crónicas 24, en que somos real sacerdocio de Cristo, 24 ancianos, 24 sacerdotes del pueblo original de Dios, en Primera de Crónicas 24, 16 del linaje de Eleazar, 8 de Itamar, juntándolos todos del linaje de Aarón. Bueno, ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, y somos así como esos 24 en plenitud de sacerdocio arónico, de todas las líneas que se vinculaban con Aarón, somos los 24 de todas las líneas vinculadas al real sacerdote que es Cristo para nosotros, así que es toda la plenitud de la iglesia adorando al Señor en Apocalipsis 4, iglesia que viene desde Abel hasta el último cristiano que viva cuando Cristo vuelva. Bueno, pues así somos nosotros y entonces nos vemos reflejados aquí. Para Aarón y sus hijos, le daba lo restante de la ofrenda vegetal. Así que Dios nos ha compartido la salvación que Él ganó en la cruz. Eso es lo que representa Levítico 2 también. Un Dios tan bueno que nos da su salvación a nosotros, sus hijos que ha preelegido. Dios no es malo, Dios es bueno. Si íbamos a ir al infierno es porque somos malos, porque estábamos rebeldes en contra de Dios, porque le creímos más a una serpiente que al Dios verdadero. Y eso es una rebelión completa. Eso no solo es creer en la propaganda de una serpiente para tomar un fruto. Eso es tener un ídolo y poner un Dios ajeno delante de nosotros como para creer más en la serpiente y en nosotros para querer ser a la altura del Altísimo. Es una rebelión completa contra el Creador que nos hizo. Ni siquiera tenía por qué crearnos, pero nos creó y no le creímos.
tomamos en menos su palabra, lo desobedecimos y lo ofendimos. Merecíamos la muerte. Así que el infierno es un juicio justo del Señor, es un lex talionis del Señor contra el mundo del pecado, incluyendo demonios e hijos del pecado humanos, y es justo, eso es justicia. Y si nosotros no vamos a ir ahí, es solo por la gracia de Cristo que se puso como pago sustitutivo en medio de el Padre y nosotros, para el perdón de nuestros pecados, porque el Padre nos había preelegido y el Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo gracias a la cruz de Cristo. Y eso hace que Dios sea infinito en misericordia y justicia, y si lo desplegamos, Él es infinito en misericordia y verdad, y en justicia y rectitud, como dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento. Es cosa santísima, continuando la lectura, de los sacrificios signos a Jehová. Recuerden que el lema del libro es: sean santos como Dios es santo. Tratemos al Señor como santo. Es cosa santísima. Si es cosa santísima Levítico 2, ¿por qué lo desechamos como cristianos? Porque se nos da la gana, ¿no? Porque queremos seguir pecando y obtener la salvación de Cristo también. Y tales personas no han nacido de nuevo. Así que si aún ven con desprecio, por ejemplo, Levítico, necesitan buscar al Señor y nacer de nuevo en el Espíritu, porque como cristianos la ley se vuelve nuestro deleite, como dice David o como dice Pablo, aunque sí fallemos, pero lo intentamos. En el versículo 11 dice: ninguna ofrenda se preparará con levadura. No le podemos dar obediencia al Señor con pecado. Hoy es raro e irónico que la gente crea que ya no es necesario dar rituales externos como estos, que es cierto, ya no es necesario en lo externo, en lo espiritual estamos viendo que ya nacidos de nuevo por la gracia de Cristo en el Espíritu, si le damos obras de obediencia al Señor, como en este tipo de pasajes aprendemos por amor, no por legalismo. Pero es irónico que la gente crea que como ya no es necesario darle en lo externo este tipo de sacrificios al Señor, de cierta forma cantarle canciones al Señor es espiritual y eso Dios sí lo acepta mientras sigamos siendo fornicarios, idólatras, adúlteros, hipócritas. Es muy irónico, ¿no creen? Porque así como dar un sacrificio externo con un animal es externo, que yo cante y produzca una palabra es algo externo. Y podrían muchos decir: pero es que nace del corazón, pero es que el corazón es perverso, dice el Señor. El corazón humano es perverso, presto para hacer toda maldad y maquinar toda abominación. Así que yo emita una voz implica cosas físicas, no solo espirituales. Implica que yo esté ocupando mis 2 hemisferios cerebrales, mi hipocampo, mi amígdala, para decirlo con el lenguaje que yo he aprendido, con las emociones que yo quiero imponer en la forma en la que estoy hablando. Un lingüista sabrá explicarlo mejor desde el punto de vista emocional, yo desde el punto de vista médico. Y cuando yo traigo o reverbero las palabras, estoy haciendo conexiones neuronales de lo que ya he aprendido en lenguaje, de lo que quiero expresar, y todo eso no pasa espiritual por telepatía, ¿verdad? Tengo que usar mis cuerdas vocales. Así que todo eso pasa de la corteza, bueno, pasa por muchos procesos para que yo imprima emociones, vocabulario, un significado o un mensaje que pase a mis cuerdas para que mis cuerdas, junto con el impulso de mi sistema respiratorio, generen una exhalación fonética y que se produzca una palabra entendible, no solo un sonido que no sea entendible. Y ustedes, como receptores, tienen que hacer toda esa asociación desde la sensopercepción, que comienza con el oído externo, igual hasta llegar a la corteza y que ustedes generen esa asociación del lenguaje para que nos comuniquemos. ¿Eso tiene algo de espiritual? Sí, en una base, pero de todo el proceso que ya dijimos, producir una palabra, tiene mucho de físico también. Que no veamos una palabra viajar como sonido no quiere decir que no sea una onda sonora. Es física. ¿Por qué entenderíamos que una canción es espiritual, pero sacrificar un animal es algo externo? Porque éramos herejes e idólatras, porque no sabíamos distinguir entre las cosas del espíritu y las cosas del hombre o del pecado, de la carne. Pero como hijos de Dios nacidos de nuevo, ahora sabemos, gracias al Espíritu, distinguir las cosas espirituales. Y hacer una fonación para entonar una alabanza sigue siendo algo físico.
no es algo como base espiritual. Por más emociones que le quieran imponer, el corazón está presto para toda maldad. Así que, ¿qué es algo espiritual? Lo que es del espíritu. No es lo emocional, es lo del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la base del Espíritu Santo? Fueran animales externos ofrendados o una canción muy bonita de alabanza, si lo hacemos en obediencia al Señor, diario leyendo las Escrituras y meditando en el Espíritu sobre la cruz de Cristo, que murió y resucitó para que nosotros lo hiciéramos con Él, Dios las acepta por Cristo, no por nosotros. Pero fueran animales o fuera una canción muy bonita, sin que ustedes obedezcan al Señor por amor, sin la base de la cruz de Cristo y sin ser del Espíritu Santo, Dios los va a vomitar, porque no se trata de que ya no sean animales externos o canciones, sino de la obediencia al Señor guiados por el Espíritu Santo para obras de amor por Cristo, que quien Dios acepte es a Cristo, no es a nuestros intentos parciales o cuchos de cumplir con la ley. Es a Cristo que sí la cumplió perfectamente, pero el Espíritu nos lleva precisamente por el fruto, por el amor y por la fe a intentar obedecer al Señor en la base espiritual de la ley. Así que ninguna ofrenda vegetal que ofrezcan al Señor será preparada con levadura. Traducción: no vivan guiados por el Espíritu Santo y las Escrituras, y por muy bonita que esté la canción que canten o que escuchen de alabanza al Señor y cierren los ojos emocionalmente, Dios las va a vomitar, como dicen los proféticos, de una forma más fuerte. Obedezcan al Señor por amor, busquen al Señor. De eso se trata nuestra vida, de adorar al Señor como Él nos dice. Más allá de tontas y superfluas discusiones sobre qué género musical le gusta al Señor o qué tipo de instrumentos le gusta. Eso está bien discutirlo cuando somos nacidos de nuevo y tomamos leche espiritual. Pero para el Hijo de Dios maduro, ustedes que crezcan ya en el Señor, que sigan madurando en el Señor, tienen que preguntarse, bueno, sea bachata o sea reguetón inclusive, si tiene claro una letra bíblica, por supuesto, una balada. Lo que importa no es el género musical, o muchas veces la letra puede ser bíblica y no importar porque la obediencia al Señor de la persona que la produjo o de la que la canta no es la acorde al Señor. Puede ser una letra en un género musical muy clásico, que tenga una letra bíblica, pero si quien la escribió vive en desobediencia al Señor, o como aquí nos dice, le ofrece su trabajo de ofrenda vegetal al Señor con levadura, o sea, viviendo en pecado, por muy bíblica que sea la letra y muy bonito que sea el género musical y moderado o ameno, Dios lo va a vomitar. Y puede ser que alguien cante en reguetón con letra bíblica, pero que esa persona obedezca al Señor y que sea del Espíritu Santo, Hijo de Dios, preelegido sobre la base de la cruz de Cristo, y Dios le va a aceptar la canción. Entonces, ¿de qué se trata? De que ya no estamos en el plano externo, y externo es desde animales hasta la música. Este tipo de sacrificios nos recuerdan que la cruz de Cristo es la base y la obediencia en el Espíritu Santo, ya no lo externo, tampoco si usan falda larga, falda corta, pantalones de cuero o jeans o playeras más o menos cortas, claro, vistiendo decente para el Señor, pero si visten a la moda de los 50 o a la moda de 2026 de una forma adecuada y pulcra para con el Señor, sigue siendo algo externo, ¿no creen? Importa, claro, cuidar eso, pero importa lo espiritual primero. Recuerden su amor primario, como dicen las Escrituras en Revelación. Y primario no es ordinal, primario es de importancia. Su amor de primera importancia es lo que dice Revelación, no de que regresen al pasado, sino de su primera importancia por prioridad es Cristo. Así que, ¿qué nos recuerda aquí, por ejemplo, esto? Ninguna ofrenda vegetal, ningún trabajo que le ofrezcan al Señor en obediencia será preparado con pecado, con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura, ni con miel, que también implicaba deseos de pecado, como ofrenda digna a Jehová. Podréis presentarlas ante Jehová como ofrenda de primicias, pero no ascenderán sobre el altar como olor que apacigua. O sea, ¿quién de nosotros iba a poder ofrecer un Levítico 2 de verdad al Señor? Nunca. E imaginen cuántos sacrificios de este tipo se ofrecieron en Antiguo Testamento, muchísimos, y ninguno era recibido por el Señor de forma completa, porque todos siempre llevaban cierta levadura, cierta miel, porque nosotros
siempre estábamos en contra del Señor. ¿Cuál fue el único sacrificio que Dios aceptó? Como Levítico 2, el de Cristo, y como Levítico 1, el de Cristo, y Levítico 3, el de Cristo, porque Cristo nunca pecó, porque Cristo cumplió la voluntad del Padre al 100% y por amor. Así que estábamos perdidos, sí, pero de eso se trata también la ley, que veamos que ninguno de nosotros lo iba a lograr, ni lo va a lograr, solo Cristo lo logró por nosotros. Eso nos da descanso, pero a la vez entendemos que estamos en una exigencia mayor con Dios, porque Dios no tiene hijos mediocres. Entonces, no se compren la idea de que este tipo de pasajes ya no importan, al contrario, nos enseñan mucho de Cristo y de cómo obedecerlo en el Espíritu. Otra, si ya hablamos de cómo nos vamos santificando en el Espíritu, intentándolo, dice que los podremos presentar como ofrenda de primicias, o sea, podemos decirle al Señor, mira, yo he estado intentando ya no mentir, lo he mejorado para ti, a veces se me escapa, o a veces se me escapa este otro mandamiento, etcétera. Lo intento porque el Señor me hace intentarlo ahora nacido de nuevo, y el Señor dice: "Lo acepto como primicias, pero no ascenderá sobre mí como olor que apacigua", jamás va a ser un Levítico 2. Por eso, ni siquiera la santificación es por obras, sino que la santificación sigue siendo por gracia del Señor. Porque aunque lo intentamos, fallamos, pero ahora ya lo intentamos. Antes, como hijos del pecado, ni siquiera lo intentábamos. Ahora ya lo intentamos y fallamos todavía parcialmente, pero el Señor ve a Cristo en nosotros y dice: "Por Cristo lo acepto, pero tu intento no es ningún mérito para que ascienda para mí como un Levítico 2, por ejemplo". Eso es, por un lado, reconfortante para nosotros, porque quiere decir que Dios no nos ve con ojos de acusación, gracias a que Cristo vive en nosotros, sino que Dios ve a Cristo en nosotros, porque Jesús vive en nosotros, ya no vivimos nosotros. Eso es muy bonito, porque quiere decir que el Señor nos ama y nos tolera por Cristo. Así que eso también representa el amor de Cristo para nosotros. Y en el 13 vemos que dice: "Toda ofrenda de vuestro sacrificio será salada con sal, y nunca dejaréis que la sal del pacto de Elohim falte en vuestros sacrificios". Aquí la sal representaba claramente algo que es vitalicio, algo que es imperecedero, algo que va más allá de los tiempos o las épocas. Eso representaba la sal. Toda ofrenda de vuestros sacrificios será salada con sal. La sal en esa época era un medio de preservación, como si nosotros pensáramos en un estado criogénico en la actualidad, algo así, o de tener algo en hielo, por ejemplo, algún alimento en hielo, quizás, o usar preservadores para conservar un alimento. En ese momento la sal era eso, pero más allá de los alimentos, la sal era con lo que pactaban reyes, y dentro del pacto había algo con sal, porque la sal era el medio que prevalecía o que no se echaba a perder. Entonces, pactaban entre reyes y había sal de por medio, como para decir que esto iba a durar por siempre. En esa época no se imaginaban por completo que se trataba de Cristo. Sí estaba en las Escrituras, sí se podía leer. De hecho, Dios dice que en la ley y en los profetas estaba Él para todos sus hijos, con el Espíritu. Esto era identificable en Antiguo Testamento. Para nosotros es todavía más identificable por el Nuevo Testamento, pero es el mismo Espíritu que vive en nosotros, el que vivía en David o en Abraham, por ejemplo. Entonces, es ese pacto de sal entre Dios y Dios mismo para el perdón de los pecados de su pueblo. Y nunca dejaréis que la sal del pacto de Elohim falte en vuestros sacrificios. Presentarás sal en toda ofrenda vuestra a Jehová vuestro Elohim. Esto también nos habla de que Dios es rey, porque los reyes pactaban con sal. Así que Dios es rey, es sacerdote y es rey. Y también es profeta, ¿verdad? Los ministerios de Cristo. Si presentas ante Jehová ofrenda de primicias, sean espigas tiernas recién tostadas para Jehová. Y llevarás la ofrenda de las primicias y verterás sobre ella aceite, un nuevo medio, pero sigue siendo la misma fórmula, porque dice: verterás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso para que haciendo al Señor es ofrenda vegetal, y el sacerdote dejará consumir como memorial de ella parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda digna a Jehová. Así que este es el cuerpo de Cristo entregado por el perdón de los pecados. Levítico 2. Pues con esto concluimos Levítico 2. En el próximo video veremos Levítico 3, que es la ofrenda de paz, y cómo Jesús asocia Levítico 1, holocausto, Levítico 2, la ofrenda cereal, para darnos su paz.
Él nos ha dejado su paz y Él nos ha dado su paz. Hay paz en Él y paz de Él, que son 2 conceptos teológicos que cuesta un poco entender si uno no tiene la base de la ley, por ejemplo, en cuanto a Cristo sacrificial, pero con la base de Levítico 1 y Levítico 2 entendemos también cosas como la paz en Cristo y la paz de Cristo, que en cuanto a el término de paz en Antiguo y Nuevo Testamento es un estudio muy bonito porque vamos a ver el análisis de la palabra paz en muchos textos, en muchos libros, y creo que va a ser de mucha bendición analizar la paz de nuestro Señor Jesucristo, el concepto del shalom como cristianos, que Dios nos ha dado la misma paz sin ser judaizantes, pero la raíz de la palabra shalom o de paz en Nuevo Testamento en el griego nos va a ayudar a entender qué significa que Dios nos haya dado la paz como bendición que proviene de Él. Así que, pues, espero que sea de mucha bendición para ustedes estos estudios, para que adoren más al Señor, para que mediten más de sus bondades, de que Él es digno de toda acción de gracias, de toda gloria y honra. Y pues oraremos por ustedes y todos nuestros hermanos del mundo para que juntos adoremos al Señor como iglesia de Cristo. Que la paz del Señor sea con ustedes.